Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a encender la luz. A ver, un segundín. Ahí estamos. Bueno, pues nada. Como sé que muchos de vosotros queréis saber cómo va la cosa, qué me han dicho en el veterinario y qué tratamiento le vamos a aportar o le estamos aportando, pues por eso hago vídeo semanal dedicado a esa temática, básicamente, porque aquí hay ahora poco que contar. Están todos los pájaros prácticamente en muda, menos las parejas que os comenté. Y ya está. Bueno, veis que me he pasado ya al alpiste, ¿vale? Como veis, tengo tolvas de Alpistec que las he preparado y las tengo aquí con el alpiste. Les limpio ahora los papeles cada 2 días para que os hagáis una idea. Mirad, ¿vale? Mañana por la mañana les toca, ¿vale? Porque les limpié el viernes, hoy es sábado, pues mañana domingo por la mañana les toca otra vez limpia, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo están todos, enseguida se tiran al alpiste rápidamente, ¿vale? ¿Qué les tengo puesto? Pues les tengo puesto grid, les tengo puesto el alpiste limpio. Alpiste limpio yo no le voy a poner mistura porque cuando le ponen mistura siempre al final tienden a comerse una semilla que más les guste y guarrean. Eso ya me viene de cuando yo criaba con semilla, que lo hacía así, ya dejé la mistura y pasé al piste limpio. Luego le meto las restantes semillas en la pasta de cría, que siempre van a tener. Ahora en periodo de muda yo siempre les tengo pasta de cría, la cambio una vez por semana, o sea que cuando se la acaban se la han acabado, ¿vale? Y ya está. ¿El pienso que estoy haciendo? Bueno, pues yo no lo he tirado. Me quedaba pienso, de hecho por ahí abajo me queda un saco todavía de pienso de Serinus y yo lo voy a poner para complementar, pues hasta que se gaste, ¿vale? Y así estamos. Los pajarillos de toda esta fila de arriba están todavía en parejas, ya están en huevos. Esta de aquí le eché ayer los huevos, tiene 4. Esta está poniendo. Esta hembra tiene una fuga melánica, pero me la voy a quedar para el año que viene porque me encanta como cría. Esta tiene 2, no creo que estén pisados por ella, que no la veo yo muy fuerte. Aquí pasa el caso contrario, yo al macho ya le veo muda, si os fijáis además, es que está muda, está cambiando la cola y todo, a ver. Entonces bueno, pues ya no creo que le saque, aunque le he sacado ya este año. Esta está moreando mucho ahí en el nido y tal, seguramente ponga, aunque el macho tampoco le veo muy allá. Y a esta de aquí, pues la acabo de poner en el nido y ahí está metida en su nido y mirando a ver. No la veo para poner todavía. A este macho sí que le veo. Yo creo que esta pareja sí que lo van a sacar una apuesta. Vamos a ver si es verdad, porque me gusta mucho. La hembra corta fenomenal, tiene un hipocromo muy bueno. Me gusta mucho esa hembra, un blanco muy bueno y el macho pues no os digo nada, tiene una cabeza y es el que más me gusta de todo aviario. Ya lo he dicho muchas veces. Luego por aquí tenemos esta de rojo mosaico que está con su puesta. Pasa que con el macho y el macho tiene un poquito de sangre seca en el ala, como podéis ver. Pero bueno, esa tiene los huevos pisados. Y le tengo los huevos repartidos con esta, ¿vale? O sea que probablemente a esta le saque incluso, si la veo bien, otra apuesta más, porque tiene un huevo suyo, los demás son de esta. Esta no los tiene pisados y esta tiene los restantes de esta. Así es que lo que haré, si nacen, es coger el pichón de aquí, lo meto aquí con los otros 3 hermanos, la dejo que esta los críe y mientras que esta saque su última apuesta y ya sí la saque ella sola. Esta hembra de Gloucester con este macho de sobreaño verde está en su 4.º huevo, ya se los he puesto hoy. Y esta está también poniendo, creo que lleva 2 huevos, sí, lleva 2 huevos. Y poco más que contar, ¿vale? En cuanto al veterinario y demás, bueno, pues deciros que hace 2 semanas mandé las muestras, 2 semanas, me ha ido diciendo lo que tengo, creo que ya os lo comenté, y me ha dicho las pautas que tengo que seguir. Lo que pasa que, la verdad es que aquí, los pensamientos que tengo son 2. Primero, ¿qué de cosas les tengo que meter? Me dan hasta pena tenerles que meter tanta cosa. Yo estoy de momento con el cambio de alimentación, poniéndole fruta, poniéndole verdura, con las bañeras que os dije, con su betadine bucal, luego agua limpia otra vez, luego vinagre de manzana,
luego les cojo y betadine bucal otra vez, luego agua oxigenada, les voy haciendo eso. De momento por aquí, no sé si podéis apreciar esa hembra que le faltaban las plumas del cuello, parece que está tirando y le están saliendo. Por aquí también he visto una de rojo mosaico que estaba bastante afectada y ya tiene cañones en la zona del cuello, que se sale ahí, esta. Bueno, poco a poco, pero no les estoy dando nada más, ¿vale? Y a los de las tricomonas, ¿vale? Que había por ahí un ejemplar, pero yo ya lo vi tarde, entonces consideré que estaba toda la jaula con tricomonas y la estoy tratando a toda la jaula. Pues les estoy dando, os lo enseño, que ya lo he usado otras veces, esto, ¿vale? El Trico Plus de Ornicin, esto, ¿vale? Esto de aquí, porque se me gastó el ronidazol, no tengo ahora ganas de comprarlo tampoco, porque estaba esperando el tratamiento que me dijese el veterinario, entonces, pues ya me lo ha dicho y os cuento lo que me ha dicho, pero todavía no puedo comprarlo, porque vas a cualquier farmacia y te mandan a la mierda directamente, o sea, es que hoy en día ya no puedes comprar ni unas pastillas de la alergia. Entonces es un tema bastante peliagudo lo de las farmacias. Yo no sé, pero la verdad es que es complicado. Yo llego a entender ciertas cosas. No pueden vender cualquier medicamento, está clarísimo. Yo también soy el primero que lo dice, pero cada vez ponen todo más complicado. O sea, ahora te pueden vender ibuprofeno, pero solamente si lo compras de marca. Si lo compras genérico, entonces no te lo pueden vender, que es un poco el más barato. No sé, hay cosas que son incoherencias. El otro día estuve hablando con una persona de una farmacia y es que se encogía de hombros. Me decía, ya, sí, ya lo sé. Es que, o sea, al final llegan les haces preguntas y no te saben ya qué contestar. Porque es que, al final, claro, ven que es una incoherencia, pero ellos hacen lo que les dicen. Así que es lo que hay. Ya da igual que les llegues y les digas, oye, dame un bote de Flagyl. Antiguamente yo me acuerdo que decía, dame Flagyl para los pájaros, y me lo daban sin problemas. O cualquier otra cosa, pero es que ahora no. Bueno, ¿qué me ha dicho? Mirad, lo primero que me ha mandado el veterinario es que le dé 7 días de gentamicina, ¿vale? Me imagino que sea un antibiótico y eso me ha dicho que se lo dé, la gentamicina, para el E. coli y los coliformes que vio. Y también para el tema de las plumas, que como sabéis le hice un análisis de plumas también. Me dijo que en la parte de la piel de esas plumas lo que haría eran estafilococos. O sea, que estafilococos es una bacteria. Bueno, pues eso es lo que me ha mandado. Ese antibiótico para todas esas cosas. Para el E. coli, los coliformes también y lo que tengo en las plumas. Después de esa semana me ha mandado 15 días de Loitin para las levaduras. Loitin, me imagino que sea otro antibiótico. Así que otros 15 días de antibiótico. Estamos hablando de 3 semanas de antibiótico que van a tener. La pasada. Luego después me ha dicho que le dé probiótico, pero yo siempre el probiótico se lo pongo en la pasta. Le doy el Tribiotic. Así que no creo que les tenga que aportar nada más. Y luego me ha dicho que para los que tienen tricomonas, que les dé Flagyl en el pico cada 12 horas. Pero andar cogiendo, no sé. Yo creo que lo que voy a hacer es tratar a esos con Flagyl y listo, ¿vale? Bueno, pues eso, no sé, me dan. Ahora estoy esperando a que me mande la receta, pero me la tiene que mandar físicamente por correo, porque con una foto tú vas con una foto de una receta y tampoco le vale. Porque tienen que quedársela o apuntar ciertas cosas. Entonces, nada, hay que esperar a la receta física para que te lo mande. Entonces, bueno, no sé, a veces cuando lo pienso digo, me dan ganas de dejar a los pájaros que tiren ellos solos con la enfermedad, que se curen los que se vayan a curar y así tener una cepa incluso más fuerte. Pero claro, me da pena, porque joder, si se pueden salvar. Entonces, bueno, no sé, estoy esperando a ver qué me dice el veterinario. Ya le dije ayer que a ver si me podía mandar la receta cuanto antes, porque yo tengo que empezar a comprarlo y con el tratamiento, ¿vale? Ya os diré cuando empiece con el tratamiento a ver qué tal van, pero me da mucho miedo, porque es que desde luego es demasiado medicamento durante 3 semanas. Van a estar prácticamente un mes con antibiótico, 3 semanas. Me parece una pasada, pero bueno, habrá que hacerlo, ¿no? Si es lo que tienen, pues nada, habrá que hacerlo. Y luego el sistema de ventilación, estoy mirando bastantes cosas, ¿vale? He visto que la gente que tiene plantaciones de marihuana en interior
A esto de aquí, ¿vale? Que tiene el mismo problema que yo, el tema de ventilación. A esto de aquí, que es el extractor, lo que hacen es lo siguiente. Colocan aquí un cacharro, y ese cacharro con una tubería hasta aquí, ¿vale? Una tubería hasta aquí. Entonces, ese cacharro lo que hace es tanto que mete aire como que saca aire. O sea, lo llaman extractor e intractor. Y automáticamente lo que hace es, se tira 15 minutos sacando aire, luego se tira 15 minutos metiendo aire, luego se para. Lo que yo no sé es, claro, eso va al tema de la extracción, al sistema de extracción de la casa, ¿vale? Que me imagino que será un tubo a la calle y ya está, ¿vale? Igual que los de los baños, la cocina, etcétera. Entonces, claro, si yo le pongo ahí un cacharro de estos que trae aire y expulsa, este ahora mismo expulsa, eso no hay problema. Pero ¿cómo se va a comportar el otro? Pues no lo sé. Si alguno lo ha instalado o sabe de qué va el tema, pues agradecería el comentario, ¿vale? Y bueno, pues nada más. Ahora me voy a poner, como veis, a esto, a darle brócoli, que les toca. Les voy poniendo brócoli, manzana, calabacín, pepino, lo que pilla. Ah, y a las hembras que estaban emboladas, como ya me parece excesivo el tiempo que estoy esperando, que ya van 2 semanas desde que mandé las muestras y todavía me tiene que llegar pues la receta de lo que tengo que ir a comprar a la farmacia, le estoy dando esto que tenía por ahí, que es el cure, y bueno, de momento no se han muerto, parece que van algo mejor. Y es con lo que estoy tirando, no sé qué os parece, pero me da cosa no darles nada y tampoco quiero yo darles ningún antibiótico hasta que no me lo diga bien y me lo recete el veterinario. Así es que en esas estamos, ¿vale? Y por lo menos lo que he hecho ha sido el cambio de alimentación. No me arrepiento. Aquí tengo una aspiradora, yo paso la aspiradora y listo, ¿vale? Todo homologado con alpiste, el pigmento solo va... Claro, yo es que también al pigmentar con el pienso para mí es como más jaleo. Tenía que tener pienso sin pigmento, pienso con pigmento, pasta con pigmento, pasta sin pigmento. Ahora no, ahora tengo el alpiste y la pasta con pigmento o sin ello, ¿vale? Nada más. Así es que, bueno, pues poco más que contaros, ¿vale? Ya iré actualizando, como os he dicho. Me voy a liar aquí con esto, le voy a cambiar el agua y le voy a poner fruta y ya está. Ya mañana limpio los papeles que les toca, ¿vale? Venga, papeles y rejillas, que eso es una paliza. Venga, un saludo, chao.